Bienvenidos a este ciclo dedicado a la infancia que hemos realizado en abril. Hoy acabamos de ver La Esperanza y la Gloria y está con nosotros Mauricio Porras, un ya asiduo colaborador de Cinemateca. Gracias. Muchas gracias. No, todo un honor estar aquí. Pues esta película es una película que nos plantea una infancia muy diferente a la que uno tiene en la cabeza de este concepto, de esta etapa de la vida, ¿no? De entrada, plantear una guerra, y una guerra como la Segunda Guerra Mundial, ya es un escenario que modifica muchas cosas, pero me pregunto si realmente modifica de fondo lo que ocurre en esta etapa de la vida, estos niños. Híjole, pues vaya que sí, ¿no? De alguna manera, digámoslo así, Abril, a fin de cuentas, una guerra es un trauma. Al fin de cuentas, una guerra es una huella que nadie va a dejar de lado. Tan solo no va a ser fácil de sobrellevar. Basta con echarle un ojo quizá a mucho a la situación de nuestro país y preguntarnos por nuestros propios niños. Y aquí lo interesante en la película es, nos ponen las vivencias de Billy, ¿no? Junto con su familia, además niños por ahí, pero también lo manejan de una forma en la que él te está diciendo cómo el vecindario, cómo su familia, cómo ver este lugar heroico del padre, que él mismo dice, ok, yo me enlisto, ¿no? Y después se da cuenta de que ya tenía edad no para luchar, sino para estar en cuestiones administrativas, pero estaba esta cuestión del heroísmo, ¿no? Se le impregna a él, y entonces lo ve como en un momento, justo con el nombre, ¿no? De esperanza de salir adelante y la gloria en cuanto a volverse héroes, ¿no? Estos juegos que desde el inicio nos hacen con estas tomas en el jardín en la que va él como un héroe medieval y se aparece por ahí Merlín, ¿no? Desde ahí vemos cómo él trata de ser un héroe y cómo cuando llega este contexto de los soldados, él cambia estos héroes medievales por estos soldados y hace batallas, ¿no? Juega con lo que son los aviones, ¿no? Hasta sueña que él bombardea, bueno, intenta, ¿no? Bombardear en un avión, disparar en un avión y convertirse en un héroe, que es lo que de alguna manera había en el discurso familiar. De alguna forma yo creo que eso es lo que hace que todo este contexto terrorífico de lo que es una guerra sea para él al menos algo más llevadero, algo que sí pueda sobrellevar. Sí, ahora es interesante cómo vemos a estos niños jugando en los escombros. Son imágenes que me parecieron muy fuertes. Sí, por supuesto. Muy significativas. A estos niños que también de alguna manera les arrancan este velo de inocencia. Sí. Que no sé si es un velo que está en nuestra imaginación, en nuestra mente de lo que debería de ser. Sí. Y de lo que en realidad es. Fíjate, es un tema muy, muy interesante, porque de alguna forma es algo que quizás desde el psicoanálisis siempre se le ha criticado, inclusive hasta Freud, ¿no? Esto de si los niños son inocentes, no son inocentes, la sexualidad como está, etcétera, ¿no? Y de alguna forma podemos decir, pues por supuesto que son inocentes, pero por supuesto que también saben de muchísimos temas y los van de alguna forma ellos mismos investigando, dirá Freud. A mí me llama mucho la atención esta escena de cuando están viendo a la hermana mayor, ¿no? Que si tiene relaciones, ¿no? Y que si lo hacen como papá y mamá o todavía no saben, para más esta chiquita, como decías, ya, de 6 años. Ya sabe cómo tener relaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, ese contexto, no solamente en la sobrevivencia, sino en estos detalles, te dice cómo es que se va perdiendo quizá la inocencia que le damos a nuestros niños fuera de lo que es el contexto de una guerra. Una guerra, por supuesto, que aquí otra vez, ¿no? Es como el tema muy como por encima, ¿no? De dónde están los alimentos, veíamos que estaban racionados, que había sus tarjetas, pero tenían que comer, tenían un lugar en casa, ¿no? Tenían, pues digamos, leña para cubrirse todavía en el fuego con el frío, pero de alguna forma, ¿no? Al fin de cuentas, como lo nombras, con estos escombros, ¿quién va a poner a sus hijos, no sé, por ejemplo, en un baldío a estar jugando si no estamos en una guerra? Y sin embargo, en la guerra dices, pues, ¿qué otro espacio le das? No queda de otra. Suena muy agresivo también y lo simbólico ahí suena muy interesante porque los hijos están jugando en los escombros de las familias de los demás. Es inclusive como si fuera un cementerio comunal, esto al fin de cuentas. Ellos van, roban, recogen lo que encuentran de otras familias. Sin embargo, cuando a Billy le toca que se queme su casa y que vayan sus propios amigos, su propia pandilla, ¿no? De solo chicos,
justo a robar a su casa, él dice, no, ¿qué pasó? La mía no. Y se pone a golpear al niño que es el líder, ¿no? De la banda. Y te quedas, pues sí es lo que hacían todos para divertirse. Qué interesante que hasta que es la tuya, sí te pones un alto, ¿no? Claro. Y es parte de ese crecimiento inaudito que hay en las guerras, ¿no? Inaudito cuando hay una catástrofe, ¿no? Tienes que afrontar el sobrevivir, quizá como niños hasta darte un lugar para poder jugar y disfrutar un poco de lo que te queda de esa inocencia y pues bueno, buscar ese espacio, no hay de otra ahí. Y también la relación con la mamá, vaya, lo que plantea es una sociedad que de alguna manera es muy estricta, tiene unas normas como muy severas. Muy el deber ser. Muy el deber ser. Deberse. Y la guerra de alguna manera rompe también esto. O sea, la mamá que de pronto dice, no puede ser que salgas a la calle vestida así, te quedas, y la golpea y se pelea y es una escena terrible. Y al final dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene que te esté aquí cuidando si en mañana a lo mejor nos morimos? Exacto, no estamos de aquí. Sí. Y además eso, ¿no? Se da cuenta de que la hija está así, no porque quiera andar con uno o con otro, sino le reclama que ella está enamorada de este hombre, claro. Que ella quiere verlo, ¿no? Que ansía estar ahí, ¿no? Y la mamá se da cuenta, ¿no? También ahí se le rompe el corazón y dice, bueno, si es tu amor y no nos queda de otra que mañana a lo mejor nos cae una bomba, pues disfrútalo. Mejor vívalo, claro. ¿No? Bebe a eso, ¿no? Porque ella, en el deber ser, nunca lo hizo. Exacto, y que es muy interesante. Es tremendo. Me llama muchísimo la atención la escena en la que están, ¿no? En como lugar de acopio, de caridad, ¿no? En el que van por ropa, ¿no? Y por comida, que empieza a platicar con la amiga y la amiga le dice, pues es que mi pareja hace un chorro que ni siquiera me toca, ¿no? Entonces, he sido, y lo nombran así, ¿no? Como para ponerlo más bonito el contexto sexual, he sido tocada por muchos otros y lo he disfrutado y hasta he aprendido de mí misma, pero con él no. Y ella se queda, ¿en serio has hecho todo eso? ¿Cómo es posible que yo que tengo marido nunca me he atrevido a hacer nada de eso? Claro, no, pero además, que yo quisiera que me tocara tu marido. Sí, exacto, ¿no? Usted dice, me estás tentando, ¿no? O sea, ¿tan bueno es esto? ¡Wow!, ¿no? Sí, qué interesante que ese contexto de la guerra, cómo rompe con estas cosas. Inclusive hasta ellas dicen, ¿no? Vivíamos en una sociedad de apariencias y ahora hasta está de moda ser pobre, ¿no? ¿Cómo rompe con estos deberes ser, ¿no? Sí, y bueno, y cómo los niños se van a moldear de una manera distinta y van a romper, ¿no? Con esto, y a lo mejor eso es lo que da pues pie a la década que sigue, ¿no? Que va a ser una década en donde la juventud va a tratar de estar rompiendo y rompiendo y rompiendo con este tener aparato. Un lugar más claro, ¿no? Sí, y que llegan, pues vamos, hasta los hippies, ¿no? Hablarnos del flower power y el peace, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, es bien interesante que quizá a ellos que les toca vivir toda esta catástrofe, dicen, bueno, ¿y por qué? Sí, obviamente, como lo decíamos, no saben en qué día van a estar vivos, en cuáles no. Y como lo dice al principio de la película, ¿no? ¿Cómo creen que va a haber un bombardeo y un asesinato de masas, ¿no? Cuando el día está tan hermoso, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces mejor vamos a disfrutar del día. Y lo mismo yo creo que le pasa a estos chicos, ¿no? Después de vivir esta infancia tan caótica y lograr sobrevivir, pues por supuesto que viene toda esta cultura del amor, de la paz, ¿no? Y a disfrutarlo, ¿no? Y se nos acabó el tiempo. No, se nos fue como agua, caray. Vaya que sí. Pero bueno, esperemos que ustedes hayan disfrutado esta película de Burman, que creo que es muy buena. Sí, y desde luego disfrutamos muchísimo la conversación contigo, Mauricio. Hombre, Abril, siempre todo un honor. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.